¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a otra transmisión de Renacer Radio a través de iOS Interactiva. Mi nombre, León Fernando López, de Espacio Renacer. Qué gusto tenerlos aquí, amigos, para esta charla que vamos a tener. Un tema muy interesante que, gracias a los mensajes que hemos recibido, algunas personas me preguntaron, oye, ¿qué onda con esto de la espiritualidad? ¿Por qué hay tanta gente que se confunde? ¿Por qué unos lo toman como moda? Dije, bueno, pues vamos a hablar un poquito de este tema y pues sean bienvenidos a Renacer Radio. Bien, el tema lo pusimos por nombre la falsa espiritualidad, ¿sí? Entonces, quiero que entiendas que cuando hablamos de espiritualidad, muchas veces lo asociamos a la religión. Sin embargo, todos los seres humanos tenemos dentro de nosotros la espiritualidad, aunque alguna persona no crea propiamente en alguna religión, ¿sí? No necesariamente tienen que ir juntas, ¿sí? Son complementarias y hasta pueden verse separadas. Hay personas muy espirituales y no son nada religiosas. Mira, vivimos mucho tiempo, hemos vivido durante 21 siglos, perdón, bajo un esquema de religión. ¿Sí? La que gustes y mandes, ¿sí? Y todo lo que sale de ese contexto en particular se cataloga como si fuera algo oscuro. Mira, muchos adeptos religiosos catalogan lo que está fuera de sus creencias como una secta, y es cierto que las hay, pero para poder hablar de esto, pues es necesario primero conocer las cosas, ¿no crees? La espiritualidad es independiente de cualquier corriente religiosa. Si algo tienen en común las religiones, es que todas te dicen que es la verdadera y que las demás están equivocadas. El problema es que las religiones, muchas de ellas, están más preocupadas de su crecimiento personal, de su crecimiento como institución, que de verdad difundir la palabra o las palabras de los profetas sobre las cuales se erigieron como instituciones, ¿sí? Ahora, en cuanto a ti, ¿alguna vez has sentido una falsa sensación de espiritualidad? Y esto, fíjate que puede sucedernos cuando nos sentimos como si estuviéramos en una nube, pero no hay realmente nada atrás de eso, ¿sí? Esta sensación de espiritualidad puede ser engañosa, haciéndonos creer que somos más espirituales de lo que realmente somos. Es importante estar alerta a esto y no dejar que nos engañe, ¿sí? La verdadera espiritualidad proviene de una conexión profunda con uno mismo y con el mundo que nos rodea, ¿sí? Esto significa que debemos tomar el tiempo para conocernos a nosotros mismos, para trabajar en nosotros mismos. Mira, actualmente ha habido un boom de la espiritualidad en el mundo y a pesar de que hay mucha información, todavía hay mucha confusión con respecto a esto relacionado a la espiritualidad. Mira, la falsa espiritualidad puede ser una trampa fácil de caer. Las personas a menudo se embarcan en el camino de la espiritualidad por motivos equivocados, sin comprender la profundidad y el significado de la conexión con el alma. Y esto puede llevar a una vida llena de superficialidades, en lugar de una vida conectada con uno mismo y con la energía universal. Así que ten cuidado con la falsa espiritualidad. Si quieres abrazar la verdadera espiritualidad, asegúrate de hacerlo desde el corazón, no por el mero hecho de seguir una moda, porque la espiritualidad está dentro de ti y no fuera. Mira, desde los 80, cuando hubo un boom también acerca de ir al psicólogo, muchas personas comenzaron a
a ir a terapia. Muchas personas comenzaron a ir y le platicaban a sus amigos, es que estoy yendo al psicólogo, es que tengo terapia con el psicólogo, es que el psicólogo es buenísimo. Y comenzó a ver cómo se fue expandiendo y mucha gente, así como se escucha, comenzaron a ir al psicólogo porque estaba de moda, porque era muy cool ir al psicólogo, porque es importante decir, es que estoy yendo al psicólogo, ¿sí? Pues una década después, en los noventas, nace este boom espiritual y muchas veces lo relacionábamos con los términos religiosos. Sin embargo, la New Age, la nueva era, se encargó de tomar elementos de diferentes religiones orientales, elementos de metafísica, elementos de hasta científicos, para poder respaldar un movimiento, que no es malo realmente, no es muy malo. Cualquier cosa que te haga crecer, que te haga ser mejor persona, no puede ser mala. El problema es que lo ocupes como un estandarte nada más como una tarjeta de presentación. Es que yo soy esto, ¿sí? Mira, ¿has estado alguna vez atrapado en una falsa espiritualidad o lo estás en este momento? Si es así, entonces sabes que puede ser una experiencia abrumadora, porque finalmente lo que te está causando tanto entusiasmo, tanto gusto, pues se va a terminar, ¿sí? Estás buscando un sitio de conexión y un propósito, pero se siente como si estuvieras caminando en círculos, dando vueltas, sin llegar, sin ir a ninguna parte. Afortunadamente, hay maneras de salir de la situación y encontrar la verdadera espiritualidad. ¿Te acuerdas de el cuento de Alicia en el País de las Maravillas? Cuando se va por el hoyo y llega a esa tierra extraña y se le aparece el gato, ese gato que se hacía invisible, y más o menos le dice, es que estoy perdida. Y dice el gato, bueno, ¿y para dónde vas? Pues es que no sé a dónde voy. Y dice el gato, pues entonces vas muy bien, ¿no? Eso es lo que está pasando con la gente que se está acercando a la espiritualidad. ¿Por qué? Porque para muchos la espiritualidad está de moda. La búsqueda de una conexión más profunda con uno mismo y con el mundo que te rodea está cada vez más presente en toda nuestra cultura, ¿sí? Estamos descubriendo que hay una fuerza mayor que nos une y que nos conecta con todos los demás. Estamos explorando la espiritualidad como una forma de vida, como una forma de ver el mundo y estamos abriendo nuestras mentes para descubrir nuevas formas de crecimiento y comprensión. Sí, la espiritualidad está en boga, pero de repente vemos que mucha gente hablaba de espiritualidad y esto fuera del contexto religioso, lo cual nos empezó a impactar socialmente, ¿sí? Ese nuevo movimiento que tiene siglos, pero que, te repito, se ve como una moda, ese nuevo movimiento en el cual comenzó a captar a mucha gente que quería adentrarse y solamente era, o lo sigue siendo, ¿qué crees? Pues una manifestación del ego, ¿sí? El ser espiritual, creen que por decir soy espiritual, vas a estar siempre en paz, que no vas a estar triste, que ya no te vas a enojar, que te vas a volver vegano de la noche a la mañana y que por arte de magia vas a dejar de decir groserías, malas palabras y ya no vuelves a criticar y a juzgar a nadie. O sea, que de repente amas a tu. Y es el ego tan grande que empiezas a creer que tú eres todo luz. Te crees el elegido y empiezas a actuar como tal. Solo que empiezas a ver a la gente por debajo del hombro, empiezas a ser selectivo y tus juicios y críticas se van sin piedad contra los que no son, ¿sí? Mira, muchas veces la religiosidad popular, por decirlo así, deposita su fe en ciertas expresiones como santos, medallas, estampitas, esas famosas novenas religiosas. Incluso algunos íconos religiosos son utilizados como amuletos, te los cuelgas, te pones en playera, en estampados. Y
¿Qué crees? Muchos han llegado al extremo de hacerse un tatuaje religioso, pero en realidad, ¿tú crees que tatuarte la Virgencita de Guadalupe te transforma como persona o te vuelve más religioso o espiritual? No porque hacerse un tatuaje sea malo, porque es una expresión del arte, ¿sí? El problema con esta manera de ver lo espiritual consiste en que aunque nos tatuáramos todo el cuerpo con imágenes santas, si no hay espiritualidad, esto no provoca el cambio ni la transformación interna. Así es como los amuletos religiosos nos encomendamos para tener buena suerte, ¿sí? Por eso, incluso aquellos que andan malos pasos, de repente resultan ser muy devotos porque traen colgando medio santería ahí y todos ponen veladoras a la imagen para que les cumpla el milagrito, lo saque del apuro. Pero ¿qué tipo de apuro? ¿Para robar mejor? ¿Para que no me atrapen? Sí. Entonces, la espiritualidad abarca todos los estratos sociales, culturales, académicos, sociales, económicos, en todo está, ¿sí? Y la falsa espiritualidad se manifiesta en un comportamiento por actuación y no por valores. Entonces, para que vean que soy diferente, digo que soy espiritualidad, ¿sí? Pero no porque haya una convicción. De hecho, la espiritualidad, pues se lleva dentro de cada uno y se lleva de una manera discreta, ¿sí? Porque todavía hay mucha gente que voltea a ver cuando alguien dice que es espiritual. ¿Y en qué te andas metiendo? ¿Qué tipo de sectas vas? Con razón ya no vas a la iglesia o al templo, ¿sí? Y muchas veces la conducta privada de quien se dice espiritual no es coherente con lo que se dice en público y muchas veces hasta te sientes superior a los demás. Te comportas con soberbia y orgullosa. En casos extremos, llegas a ser déspota y pedante. Crees que tú no eres culpable de nada y crees que la culpa solo aplica a las religiones o al ámbito judicial y como casi nunca estás ahí, pues lo das por hecho, ¿sí? Entonces, ¿crees que tu falsa espiritualidad te da derecho a ser desconsideradamente honesto, honesta, ¿sí? Les dices las cosas a los demás de una manera por demás antipática, ¿sí? Y les dices las cosas sin pensar el daño que estás haciendo y no te preocupas de cómo lo vas a decir, mucho menos de cómo lo van a recibir, ¿sí? Eres muy bueno o buena viendo a los demás, juzgarlos y criticarlos, sin ponerte a pensar que son tus propias proyecciones. Te dices espiritual y tus relaciones interpersonales están llenas de manipulaciones, chantajes, juegos psicológicos, celos, control, y te olvidas de que eres responsable de cómo dices las cosas y cómo actúas. Mira, la espiritualidad no es un escape de la realidad. La espiritualidad nos dice que la verdadera realidad es y cómo podemos descubrirla aquí, en este plano terrenal, aquí en la tierra. ¿Sí? La espiritualidad es la aceptación de la vida. La vida es para ser aceptada sin reservas. La vida es para ser realizada profundamente. La vida es para ser transformada totalmente. La vida es para vivirla plenamente. La verdadera espiritualidad se manifiesta en términos de humildad, porque para llegar a ser humilde, ya tuviste una fuerte batalla con tu interior, con tu orgullo, con tu soberbia, con tus juicios y críticas, ¿sí? Y con tu ego. Se es humilde cuando ya venciste al más peligroso de los adversarios, es decir, a ti misma. Se es humilde cuando te pones al servicio de Dios y de los demás. Y no me refiero a la religión, sino a la misericordia. Cuando ves a Dios o te ves a ti mismo o a ti misma reflejado en la persona a la que vas a ayudar,
Hay gente que se ve muy bien hablando en público, ¿sí? Hablando de espiritualidad, pero no es capaz de ayudar al necesitado. Si no sabes servir, no puedes ser tan espiritual como dices. Mira, hay una realidad. Una persona humilde respeta no solo a otros, se respeta a sí misma. Una persona que se respeta a sí misma, por supuesto que respeta al creador, sea cual sea la idea que lo tengas de él, ¿sí? Ya sea que le llames Dios, que le llames el universo, que le llames Hashem, que le llames el gran espíritu, ¿sí? Si realmente somos espirituales, respetamos a todas las personas, niños, adolescentes, ancianos y cualquier forma de vida, animales y plantas, y por supuesto al medio ambiente. Otra cosa bien importante, la persona humilde perdona. Y el perdón es una muestra grande de ser espiritual. La persona espiritual está dispuesta a reconciliar las diferencias, ¿sí? Pero no para que vuelvas a ese error o esa discordia que se inició. Tú puedes perdonar a alguien, pero eso no quiere decir que las cosas vuelvan como a ser como antes. De hecho, difícilmente podrán volver a ser como antes. Y tal vez la persona en el estricto sentido de la palabra, no merezca tu perdón, pero perdonas porque tú no mereces llevar esa carga. Y tienes todo el derecho de decir, te perdono por lo que hiciste, pero tú y yo ya no vamos a estar en el mismo círculo de amistades. Y eso sería muy honesto, ¿sí? Mira, la espiritualidad no es exclusiva de la religión. Quítate esa idea, ¿sí? La espiritualidad es holística, es decir, tiene que ver con muchas cosas, con todas sus actividades. La espiritualidad es multidimensional, no es una dimensión en sí, es donde entran todas las dimensiones, ¿sí? Cada persona tiene una necesidad espiritual, es decir, sentirse lleno, sentirse integrado, buscando su propia armonía y su felicidad. Sin embargo, los medios para encontrar esa felicidad pueden ser engañosos, ya que cada persona sigue un camino distinto, ¿sí? Cada persona está buscando llenar espacios vacíos de alguna u otra forma, y la vía más fácil y rápida es a través de lo material, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las personas que lo tienen todo, ¿sí? Porque una cosa es que haya personas que juntan todo el dinero que pueden para comprarse el celular de moda, para comprarse ropa de marca, y está bien que lo hagan, o sea, está bien. Y solamente para dar una imagen, ajá, pero después de un rato se pasa el gusto y queda siendo un objeto más, una prenda más. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las personas que lo tienen todo? Con las personas que pueden comprar cualquier cosa de una manera desaudada se vuelven compradores compulsivos. ¿Por qué? Porque no saben entender el alma. Entonces lo quieren llenar con artículos materiales. Y se compran zapatos, se compran ropa, se compran teléfonos, se compran joyas. Y el gusto está en el momento. Pero una vez que se pasa el momento de euforia, se quedan viendo el objeto bueno y luego. Y es el alma que está pidiendo algo más. Pero como no lo sabemos interpretar, lo queremos bajar a lo material. Pero el alma está sedienta de conocimiento, está sedienta de crecimiento y eso te lo va a dar la espiritualidad. Mira, la mayoría de nosotros crecimos dentro de una religión que en muchos casos contribuyó a crear una personalidad, pero la religión tiene mucha rigidez en sus conceptos, ¿sí? En la búsqueda, el paso que da a veces la gente a otra religión conlleva consigo a veces, muchas veces, a un rompimiento de esa personalidad. Y en la mayoría de los casos puede llegar a un rompimiento familiar, ¿sí? Sobre todo cuando se vive dentro de una familia muy conservadora, ¿sí? Ahora, aquí viene una pregunta muy importante. ¿Por qué la gente cada día busca más allá de la religión? ¿Sí?
La religión, para que pueda existir, te dice que Dios está en ese templo. Y ese templo está afuera, no dentro de ti. Hace que dudes de ti misma y de tu esencia divina. En realidad, las religiones son las que fomentan el temor a Dios. Son las que hacen que nos avergoncemos de nuestros cuerpos y sus funciones naturales, como la sexualidad. ¿Sí? En realidad, la religión fue la que separó al ser humano de Dios. La religión mira hacia afuera y la espiritualidad mira hacia adentro. Es encontrar la esencia de ti mismo. Y eso está ligado a conocerse a sí mismo. Y a muchos les da miedo porque es enfrentarte a ti mismo tal como eres y no como piensas que eres. Y mucho menos como los demás te dicen que eres. Es reconocer no solo tus capacidades, sino también tus limitaciones, tus áreas de oportunidad. Y te das cuenta de que no puedes culpar a nadie de ser como eres. Y te aceptas tal y como eres, pero con la idea de que te puedas llegar a convertir en la mejor versión de ti mismo, ¿sí? Qué lejos están esas palabras de, pues soy como soy y no puedo cambiar. ¿Qué diferencia? Ah, ok, soy así, pero sé que puedo llegar a convertirme en la mejor versión de mí mismo. No para los demás, sino para mí mismo. Y en el momento en que yo cambie, me voy a convertir en un regalo para los demás, para las personas con las que convivo, para las personas que siempre me han conocido y para las personas que seguramente voy a conocer. Las personas deben de comprender que cada uno es responsable de su propia vida, que vivimos bajo una ley de causa y efecto, y lo que yo haga hoy tendrá sus consecuencias el día de mañana. Eso es el libre albedrío. Y si sé que si me porto muy bien con la gente, mañana la gente se va a portar muy bien conmigo, y no precisamente con los que me porté bien. ¿Sí? Pero también sé que si me porto mala onda, si me paso de listo con la gente, el día de mañana va a venir alguien que me va a hacer algo peor porque es ley de causa y efecto. Y ahí no tiene nada que ver. Pues. Nosotros mismos somos los que provocamos cómo estamos en este momento. Si en este momento tú estás muy bien, es porque hiciste cosas muy bien atrás. Y si tienes una situación poco fácil, es porque hiciste pocas cosas poco correctas en el pasado. Aquí olvídate de términos de bueno y malo, no. Hablemos de cosas correctas o poco correctas. Entonces, si tú empiezas a tomar conciencia de ti mismo, si empiezas a mirarte, te vas a dar cuenta que la humanidad va en dirección a sentir la unidad. Y esa unidad no solo es con el ser humano, es también con los animales, con las plantas, con los minerales, con el medio ambiente. En realidad la unidad es con Dios y en toda la extensión de la palabra o imagen que tengas de Él, ¿sí? Regresar a la unidad no es ir de la mano todos juntos y pensar lo mismo, no, regresar a la unidad es cada quien a su paso y a su debido tiempo, cada quien en su crecimiento, poco a poco y paulatinamente se va integrando, no es de la noche a la mañana. Y esto es algo que pocos están dispuestos a aceptar, ya que conlleva una gran responsabilidad y es hacerte responsable contigo mismo en primer lugar y después con lo de afuera. Mira, muchos quieren llegar a tener conexión con esos seres de luz. Llámalos como quieras, ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, hermanos galácticos, y quieren tener esa experiencia sin trabajar en ellos mismos. Se quieren refugiar en la espiritualidad para que por arte de magia se resuelvan sus problemas sin trabajar en ellos. Mira, la espiritualidad no es tener superpoderes, no es que puedas leer el pensamiento, no es que puedas predecir el futuro o ver el pasado de las personas. Esas son capacidades psíquicas. Espiritualidad no es que dejes de comer carne o que ya no veas la tele, que sí son pasos muy importantes, ¿verdad? Pero que de nada sirve si primero no trabajas contigo mismo, contigo misma, ¿sí? No puedes esperar ayudar a alguien
cuando ni siquiera puedes empezar contigo misma. Porque ¿qué va a pasar? Vamos a ser ciegos guiando ciegos. ¿Quieres empezar con la espiritualidad? Empieza a trabajar contigo mismo. Empieza sanando las heridas de tu niño interior. Empieza a cuidar de tu salud y empieza a resolver tus problemas de querer, antes de querer ayudar a los demás, ¿sí? Lo que metes a tu cuerpo no solamente es lo que comes, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que estás hablando? Empieza a tener responsabilidad contigo misma y con tus actos. ¿Ok? Bien, chicos, pues creo que llegamos ya al momento del corte. Vamos a ir a un corte y enseguida continuamos con esta interesante charla. Muchas gracias por su espera, amigos. Qué bueno que siguen aquí con nosotros. Continuando con lo de la espiritualidad y las cosas que a veces nos confunden. ¿Tú crees que porque eres espiritual eres solo luz? Pues déjame decirte que todos tenemos una parte oscura que debemos de reconocer, de aceptar, de integrarla y por supuesto amarla, ¿sí? De la forma más constructiva posible. Los mismos terapeutas, también ellos van a terapia, tienen que ir a terapia, ¿sí? También ellos se deben de cuidar si dan servicio a los demás. El desarrollo espiritual, bueno, mira, más bien, en el desarrollo espiritual, la conciencia lo es todo, porque la espiritualidad es un estado del ser y es donde tratas de integrarte a la unidad. Es un estado de amor, ¿sí? De paz, de tranquilidad, y que es percibido por las personas que te rodean, produciendo un cambio en la forma de ver y actuar en el mundo, ¿sí? Cuando realmente es tu tiempo, vas a tener un despertar espiritual, pero no influenciado, sino porque tu mismo ser lo va a empezar a manifestar. El despertar espiritual es cuando te das cuenta de que hay algo más, de que hay algo más de lo que te enseñaron en tu casa, hay algo más de lo que te enseñaron en la escuela, académicamente, ahí en el colegio, algo más de lo que te enseñaron en tu templo. Sabes que hay algo más y te quitas la venda de los ojos. Para muchas personas es como si tuvieran un segundo nacimiento, ¿sí? Y esto es porque muchas personas reciben este despertar después de superar una enfermedad grave o han perdido todo, la familia, el trabajo, su patrimonio. Incluso hay personas que regresan después de ser declarados clínicamente muertos, ¿sí? Para otros, este despertar espiritual o este nuevo nacimiento o este renacer puede llegar al dejar atrás los vicios y adicciones, ¿sí?
aunque hay algunos que afirman que también, en algunos pocos casos, puede darse de manera repentina, ¿sí? Lo cual sería una bendición, porque para la mayoría es un proceso que es gradual, poco a poco, ¿sí? Y entonces es tan gradual que incluso muchos no están seguros de cuándo alcanzaron ese despertar espiritual, sino que de repente, cuando menos se dieron cuenta, pues ya estaban actuando de otra manera, ya se aceptaban como eran, ya habían empezado o ya estaban trabajando en ellos mismos. Mira, en realidad el despertar espiritual es una invitación a través de cada momento de nuestra vida, ¿sí? A aceptarnos tal como somos, con todos nuestros defectos e imperfecciones, y permitirnos ser lo que somos. No es mucho más fácil aceptarnos como seres humanos indudablemente imperfectos, porque no siempre acertamos, nos equivocamos, fallamos, la regamos, estropeamos las cosas y las situaciones, y muchas veces, sin darnos cuenta, fastidiamos a lo que más queremos o a las personas que nos aman, ¿sí? Este despertar en conciencia, este encuentro con la espiritualidad, es esa mirada hacia uno mismo, ¿sí? No es autoindulgencia, definitivamente, ni resignación, ¿sí? Cuando nos aceptamos tal como somos, sin maltratarnos, sin condenarnos, sin juzgarnos, entonces nos estamos modificando, estamos creciendo, ¿sí? Cuando tienes tu despertar espiritual, desaparece nuestro papel de víctimas y empezamos a entender que todo lo que me ha pasado no es culpa de nadie, sino que yo lo provoqué con todas mis acciones del pasado, ¿sí? Vas tomando una verdadera responsabilidad contigo mismo y en relación con el mundo que te rodea. También el despertar espiritual se te puede presentar por medio de un acontecimiento, un evento en tu vida, ¿sí? Como un llamado de alerta, de que es hora de despertar, de avanzar, de romper relaciones, esas relaciones que ofrecen tu avance para para dar paso al camino del autoconocimiento y, por supuesto, del amor propio. Muchas veces un rompimiento familiar, un divorcio, una separación, que puede ser catastrófica en el momento, trae una bendición muy grande. Y es llevarte al extremo y saber de lo que eres capaz, porque nunca te hubieras dado cuenta de lo que eras capaz si sigues con esa persona, ¿sí? No digo que las cosas no se puedan solucionar, sí, claro, por supuesto, pero tiene que haber la voluntad de los dos. Pero cuando ya no hay nada humanamente posible, pues entonces sí, lo mejor es tomar cada quien su camino. Y créeme, el inicio no es fácil, requiere de un verdadero esfuerzo el desarraigarse de todo lo que no sirve para tu evolución. Muchos llegamos a este camino después de probar diferentes cosas, de ir con doctores, de ir a terapias diversas, de ir a psicólogos, algunos con su consejero religioso, con su cura, con un rabino, con un guía, con un chamán, etcétera, y llegamos a un lugar donde se ofrecía ayuda espiritual, como algún centro holístico, por ejemplo. Y llegamos sin tener la menor idea de qué se trataba, pero total, ya no teníamos nada que perder. ¿Y qué te crees? Que a veces, o muchas veces, esa decisión cambió nuestra vida para siempre. Y la cambió para bien. Créeme, sí es bonito, sí vale la pena. Y claro que hay personas y guías que tienen algo que nos ayudan.
y que nos acompañen en el proceso. Pero el esfuerzo y el avance solamente depende de ti. Podrá ayudarte mucha gente, podrá bajar un ángel si tú quieres, pero si no estás dispuesto a chambearle duro, si no estás dispuesto a chambear contigo, poco te va a servir, ¿sí? En el proceso del despertar espiritual hay que vaciarse de lo viejo para darle paso a lo nuevo. Y eso no es fácil, no es sencillo, ¿sí? Son viejos paradigmas, son hasta costumbres de las que hay que deshacerse, ¿sí? Podrías pensar que un filósofo, un científico, está muy alejado de la espiritualidad, ¿no? No, fíjate que no. Ya cada vez, sobre todo la comunidad científica, se ha estado acercando gracias a un libro espiritual científico que se llama Las claves de Enoch, escrito por el científico James J. J. Y ya, ese libro de las claves de Enoch fue declarado hace un par de años por la comunidad científica como un libro científico. Entonces, aunque tú no lo creas, gente de ciencia ya se ha estado acercando a lo espiritual. ¿Sí? Muchas personas que han estado bajo bajo esa idea de que la religión está muy alejada de la ciencia, ¿no? Ese paradigma ya se rompió. No se está rompiendo, ya se rompió. ¿Sí? Igual diferentes líneas de pensamiento ya están acercándose más a lo espiritual porque están viendo que su vida cambia. ¿Sí? Y han superado algo muy importante, que es el miedo al cambio. Mientras aún tengas arraigado en ti miedo, sentimientos encontrados, emociones densas y por supuesto heridas del pasado, mientras el ego te domine, no habrá lugar para el despertar espiritual. Recuerda que para llenarse de lo nuevo hay que vaciarse de lo viejo. Hay que desaprender lo aprendido para volver a aprender. ¿Sí? Tienes que desaprender lo aprendido hasta hoy. Vaciar tu vasija para empezar a recordar quién realmente eres. Porque esa información ya está dentro de ti. Nadie te la va a enseñar. Y por supuesto, tener una dosis grande de humildad, de saber que no eres más que nadie. Y por supuesto, no eres mucho menos que nadie, pero sí requiere de una gran humildad para decir, necesito ayuda, para decir, ayúdame, para decir, enséñame. Nunca podrás tener tanto conocimiento como para no poder aprender algo nuevo, ¿sí? Y no es necesario que en este camino te ocurra un evento caótico de enfermedad para que empieces a sentir que estás cambiando y tengas algunas señales, ¿sí? Va a llegar el momento en que vas a sentir que algo como una llama se enciende en tu corazón y comienzas a encontrarle sentido a todo lo que haces, ¿sí? Se te va a despertar un amor verdadero por las personas. Y no me refiero al amor sentimental, la acción sentimental, no. Te va a despertar un deseo de querer ayudar a la gente. Te vas a volver más consciente, más compasivo y tener mucho cuidado con todo lo que haces y con las personas que te rodean, la manera como les hablas, como les tratas. Vas a sentir una empatía incomparable contigo mismo y con los que te rodean, ¿sí? Las cosas materiales ya no van a tener tanta importancia. Sí son necesarias, por supuesto, porque tengo que comer, tengo que vestirme, tengo que calzarme, tengo que trabajar, tengo que hasta divertirme, ¿sí? Pero ya no le vas a tomar tanta importancia. Así que las cosas y esas situaciones por las que antes te desvivías y armabas un lío si no lo conseguías, pues pasan a segunda plano. ¿Por qué? Ahora te interesan más las cosas del alma. Ya te das cuenta que no es tanto comprar y comprar y comprar, sino crecer, sentirte bien contigo mismo.
¿sí? Incluso llegas a cambiar tanto que hasta sientes que ya no encajas en lugares y con personas que antes sí lo hacías, ¿sí? Y esto te puede llevar a disfrutar y a permanecer más tiempo a solas contigo mismo, lejos de toda la muchedumbre de esos ruidos que a veces molestan a uno. Y aprendes a estar más tiempo contigo mismo. No te vuelves sedentario, no te vas a volver ermitaño, no. Al contrario, vas a disfrutar la compañía de las personas, pero en realidad en su esencia. Ya te das cuenta que ya no es necesario beber para estar alegre, no, ya vas a disfrutar las cosas en esencia. Y pues empiezas a tomar en realidad ya las riendas de tu vida, ¿sí? Te vas a sentir ya libre de manipulaciones, de apegos, ya sean familiares, sociales, ya tu misma conciencia te va a hacer de que te alejes de la tele, por ejemplo, ¿sí? Porque pues honestamente la televisión pues nos maneja una manipulación muy sutil, ¿sí? Entonces, como ya no hay desapego, como ya no hay apego, ya te desapegas, pues ya no hay tanto sufrimiento, ¿no? Sí. Y sigues cambiando y comienzas, de repente ya comienzas a tener interés por lecturas que alimentan tu alma, ¿sí? Y ya pierdes el gusto por ver esas noticias de nota roja, los chismes del mundo del espectáculo, o sea, todas las noticias efímeras, ¿sí? Hay un interés creciente por encontrar tu propósito aquí en esta tierra, el propósito de tu vida. Y ya entonces comienzas a tomar una conciencia de lo que hay dentro, afuera de ti, ya empiezas a cuidar, ya nutres tu alma, tu cuerpo, tu mente, desde una alimentación sana hasta los programas que ves, lo que lees, hasta la música que escuchas, ¿sí? Y entonces comienzas a recordar quién eres realmente, ¿sí? Y cuando empiezas a recordar eso, comienzas a vivir desde el amor y no desde el ego, porque todo está dentro de ti, es tu decisión y tú debes de dar el paso para lograr este gran cambio que sin duda alguna va a dar un giro a tu vida y la va a mejorar. Mira hacia tu interior, analízate, toma conciencia de todo lo que hay dentro y hasta dónde lo puedes llevar, ¿sí? Déjame decirte que hay una respuesta para todas sus preguntas y esa respuesta está en tu interior. Nadie te la puede dar, ¿sí? Todo empieza a cobrar sentido en tu vida en la medida que das lugares a Dios, ¿sí? Entonces, la conciencia es una cualidad eterna, es decir, no tiene principio y no tiene fin. Y la conciencia es una cualidad que posee el alma, ¿sí? En el contexto espiritual, la conciencia se dirige de alguna forma eh, de Dios y se dirige a una energía divina, omnipresente, que está en todos lados, ¿sí? Y esto es lo que te va a llevar al despertar en conciencia. Ajá. El despertar en conciencia, muchas personas lo describen como esa acción consagrada de recordar lo que realmente eres y que no representa ninguna relación, ¿sí? Y la conciencia, pues es el conocimiento que uno tiene de sus pensamientos, de sus sentimientos y de sus actos, ¿vale? La conciencia es la capacidad propia de los seres humanos de reconocerse a sí mismos, de tener conocimiento y percepción propia de
su existencia y de su entorno. Ajá. En lo físico, la conciencia está asociado con la actividad mental que implica un dominio por parte de la propia persona sobre sus sentidos. Así es que la persona consciente es aquella que tiene conocimiento de lo que ocurre consigo misma y su entorno, mientras que la inconsciencia, pues es todo lo contrario, una persona que no puede percibir ni lo que sucede adentro ni afuera. ¿Sí? Entonces, se trata de un impulso hacia la totalidad, hacia descubrir el verdadero potencial de uno mismo. Crecer espiritualmente es tan natural como crecer, como nacer, crecer y morir. Es una parte integral de nuestra existencia. ¿Sí? Todas las enseñanzas ancestrales, las enseñanzas místicas de todas las épocas, contemplan la evolución espiritual y todas coinciden que la humanidad es parte de la conciencia cósmica creativa. El descubrimiento de nuestra naturaleza divina puede conducirnos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, a una vida más plena. La evolución espiritual, te decía hace rato, suele ser de una manera progresiva, constante, ajá, poco a poco y paulatinamente, ¿sí? Nuestra naturaleza espiritual va emergiendo en esa espiral y aprendemos a vivir, como te había dicho, con más conciencia. Adquirimos libertad de elección, conexión mayor con las personas y sobre todo con la naturaleza. Y todo eso está dentro de ti. Eso no te lo pueden enseñar. Eso te lo pueden hacer descubrir. Pero ahora espero que tengas una idea más clara de lo que es la falsa espiritualidad, de lo que es la espiritualidad. La práctica no es para convencerte de nada, sino para ponerte a pensar, para ponerte algunos puntos que a lo mejor ya lo sabías, pero que no habías tomado en cuenta. ¿Sí? Y espero que, pues si te dejo pensando, ya logramos el cometido de esta plática, de esta charla. Muy bien, ya se puede ayudar en camina con la diapositiva de Espacio Renacer. Espacio Renacer es un centro holístico que se encuentra al sur de la Ciudad de México, en la alcaldía de Coyoacán, donde damos diferentes talleres, cursos, terapias energéticas. Estos programas los puedes encontrar grabados en la plataforma de Spotify, puedes buscarlo como Renacer Radio y en YouTube, en donde está el espacio de US Interactiva, ahí también puedes encontrar el programa grabado. El teléfono de contacto de Espacio Renacer es el 55 20 94 64 11. Solamente te pido por favor que sea por WhatsApp. Nuestro correo electrónico es espaciorenacer2021 @outlook.com. Los días sábados también tenemos una participación en el programa de Vete al Coser en Antena X de Monterrey, los sábados a las 2 de la tarde. Solamente que ahorita, bueno, estoy con un grupo de ángel, de clases de ángel los sábados. Entonces vamos a ver si podemos participar en alguna ocasión. Este sábado sí no va a ser imposible, pero también te aviso que vamos a estar en la ciudad de Querétaro. Vamos a estar en un bazar este, muy popular que se hace. Y vamos a estar en la próxima semana, sábado y domingo de la próxima semana. Y después, 18 y 19, vamos a estar en la ciudad de Monterrey, en el Mandala Fest. Ahí voy a dar una meditación, el reencuentro con el niño interior en meditación. Y bueno, pues bien, un montón de actividades. Yo te agradezco de corazón que hayas tomado esta plática, que me hayas honrado con tu presencia. Y pues bueno, recuerda que el próximo jueves, en punto de las 5 de la tarde, tenemos una cita en Renacer Radio a través de Yuis Interactiva para tocar otro tema de índole espiritual. Te mando un abrazo donde quiera que te encuentres. Hasta pronto.